Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Rodrigo Tobar Fredes y en este sexto Congreso Argentino de Disfagia y Trastornos de Glutóreos les invito a compartir junto a mí la presentación, ¿cierto?, en que abordaremos el manejo fonoaudiológico intensivista en el paciente no colaborador e inicialmente colaborador. Para ello, vamos a inicialmente revisar aspectos que nos permitan establecer un marco conceptual y contextual sobre los aspectos que revisaremos durante esta presentación. Dentro de este marco contextual es importante establecer que uno de los grandes desafíos que existen dentro de las unidades de paciente crítico es la extubación, buscando siempre, ¿cierto?, que ésta sea idealmente exitosa, alejándonos de una situación frustra, vale decir, en la cual el usuario requiere de una reintubación, y además, dentro de lo posible, que esta extubación, ¿cierto?, no requiera el posterior o el subsecuente implementación de una traqueostomía. Al respecto, es importante establecer que cuando existe una actuación frustra o bien fallida, esto puede estar supeditado a diferentes condiciones. Las más frecuentemente conocidas, ¿cierto?, tienen relación con la obstrucción de la vía aérea, como también del estrechamiento del espacio respiratorio, producto, por ejemplo, de alguna reducción, ¿cierto?, en el lumen, o bien otro tipo de complicación a nivel de las vías respiratorias bajas, o bien la incapacidad de manejar secreciones. Esta última causa o este último factor que puede llevar o derivar hacia una extubación frustra ha sido declarado más recientemente. Si uno revisa, ¿cierto?, la literatura y también conversaciones que uno tenía con los equipos intensivistas, hasta hace un par de años existía o se describía una caja, ¿cierto?, en la cual una caja negra, por así decirlo, donde existían ciertos usuarios, ciertos pacientes que fallaban en la actuación, pero sin tener a ciencia cierta eh, eh, cuál es la causa de que podría estar generando esto. Y dentro de esta caja emerge hace un par de años como una causa importante, ¿cierto? La incapacidad para poder manejar sus propias secreciones en el paciente como una posible motivo, ¿verdad?, de que esta actuación no sea exitosa. De hecho, ya hace un tiempo, con datos más bien iniciales, ¿cierto?, ya se hablaba de que esta extubación fallida a propósito de una disfunción deglutoria y con ende, ¿cierto?, una alteración en el manejo de secreciones y con ello también a una alteración en la dilución particularmente no nutritiva o bien de secreciones, valga la redundancia, correspondía al 15% de los casos que llevaban, ¿cierto?, o derivaban hacia una extubación fallida o frustra. En este contexto, ¿cierto?, se hace patente la necesidad de poder determinar, ¿cierto?, inicialmente como una forma más bien predictora, ¿vale? Es decir, tratar de estimar, ¿ya?, cuál va a ser el éxito de la actuación en usuarios que tienen tubo orotraqueal, de estimar cómo va a estar, ¿cierto?, si este va a ser exitosa o frustra a propósito de la dilución. Dicho esto, el año 2008, ¿cierto?, y posteriormente con otros estudios también, aún incipientes claramente, se establece que la evaluación de la dilución pre-extubación permite de una manera bastante certera predecir cuándo una extubación es fallida, ¿ya? Al respecto, la propia dilución, vale decir, la posibilidad de poder dilutir sus propias secreciones, como también la motilidad oral, ¿cierto?, corresponden, según autores como Coronel, ¿cierto?, como predictores independientes para determinar que puede existir una extubación fallida. Vale decir, tanto una dilución alterada como una motilidad oral alterada
pueden llevar a predecir de muy buena manera que la extubación que tenga una persona va a ser fallida. Por otro lado, ¿cierto? Un estudio posterior de Abbas y Shehata permite establecer que la dilución, mirándolo con otro foco claramente, corresponde a un predictor también independiente para una extubación exitosa. Claramente funciona con una perspectiva a lo mejor un poco más positiva de cómo fueron planteados los objetivos, pero el punto está en que si la dilución está conservada o al menos permite un manejo básico de la dilución no nutritiva o dilución de secreciones, permitiría, ¿cierto?, anticipar y prever una extubación exitosa tras, ¿cierto?, el retiro de este tipo de dispositivo. Dicho esto, nosotros en el hospital donde yo me desempeño, que es el Hospital del Trabajador, empezamos a tomar como una consideración importante la evaluación pre-extubación desde el punto de vista dilutorio, de aspectos también de motilidad orofacial y otros aspectos que vamos a revisar más adelante. Esto lo comenzamos a hacer ya hace prácticamente aproximadamente 10 años. Sin embargo, posteriormente se nos hizo necesario, ¿cierto?, establecer que no solamente podíamos estar haciendo una evaluación para poder predecir, ¿cierto?, o establecer el riesgo de una actuación frustrada o fallida. La verdad es que empezamos a tomar en consideración de que tampoco es tan adecuado probablemente el esperar o saber, ¿cierto?, que algunas personas pudiesen fallar en su extubación a propósito de que una dilución está alterada, a propósito a su vez, ¿cierto?, de los efectos que conlleva la intubación orotraqueal y la estadía en una unidad de paciente crítico. Todos sabemos, ¿cierto?, que la intubación y el estar y requerir otro tipo de dispositivos invasivos conlleva al usuario, a la persona que está en la unidad de paciente crítico, a tener diferentes focos o mecanismos de alteración de la dilución. Entre ellos, por ejemplo, afectaciones cognitivas asociadas a nivel de sedación vinculado a la intubación, alteraciones que tienen que ver también con daños directos, producto del tubo, ¿cierto?, que pueden generar lesiones tanto a nivel de cavidad oral, a nivel faríngeo, a nivel laringio, ¿cierto? También tenemos alteraciones que van a estar asociadas a una atrofia que afecta, ¿cierto?, toda la musculatura de la cual depende la dilución, afectaciones a nivel sensitivo, descoordinación neumodeglutoria, etc. Esto nosotros sabemos que va a ocurrir a propósito de la estadía en la unidad de pacientes críticos y el uso de dispositivos invasivos como el tubo traqueal. Y lo que nosotros estábamos haciendo hasta esa época era evaluar cómo estas alteraciones se manifestaban en la dilución, en la motilidad orofacial y cómo esto podía predecir una extubación fallida o bien exitosa. Sin embargo, también, ¿cierto?, esto nos llevó a pensar que nuestro foco no solamente es rehabilitar, sino que tampoco es diagnosticar o evaluar, ¿cierto?, estos predictores, sino que también tenemos un foco muy importante que muchas veces como que queda un poco tras bambalinas, ¿cierto?, dentro del contexto de rehabilitación, que es el prevenir, ¿ya? Y dentro de este contexto, ¿cierto?, la idea es poder establecer un manejo preventivo, que más adelante vamos a conversar con mayor detalle, para poder disminuir, ¿cierto?, los efectos que tiene la estadía en el paciente crítico, la utilización de procedimientos invasivos como el tubo traqueal, ¿cierto?, disminuir sus efectos finalmente sobre la dilución, sobre la motricidad orofacial, a sabiendas que esto finalmente pueden conllevar además a que un 15%, que no es menor, ¿cierto?, de la población que cursa o que requiere este tipo de manejo crítico, ¿cierto?, pueda fallar en su intubación y requiera, por tanto, una reintubación o bien una traqueostomía. O por otro lado, ¿cierto?, que personas, ¿cierto?, que requieren una intubación y después son extubados, pero a lo mejor de manera exitosa, a lo mejor podemos adelantar, ¿cierto?, o eh, prevenir que la reincorporación de la ingesta por vía oral
se retarde tanto, ¿cierto?, a posterior de la extubación. Dicho esto, ¿cierto? Debemos recordar, por tanto, que nosotros tenemos un foco que muchas veces está muy puesto en los rehabilitadores, en el tratamiento, pero también tenemos un rol muy importante en la evaluación diagnóstico y también en la prevención y promoción en salud. Y esto abarca no solamente aspectos de comunicación, sino también de motricidad facial y alimentación oral, y dentro de esto, claramente, lo que es la deglución. Para ello, ¿cierto? Vamos a revisar un modelo que me parece interesante de compartir con ustedes. Este modelo que llevamos bastantes años ya poniendo en práctica en el Hospital del Trabajador, de manera paralela también junto a la colega Belén Briceño en el Hospital de Curicó en Chile, se sistematiza, ¿cierto?, a propósito de la escritura de un capítulo que se me solicitó para este interesante documento o libro, ¿cierto?, más bien, que se llama Rehabilitación en unidades de paciente crítico, una visión transdisciplinaria que si bien por temas de pandemia, ¿cierto? Pues finalmente pudo ser publicado el año 2021, llevaba, ¿cierto? Aproximadamente 3 años, pasar, ¿cierto? En redacción y en edición, ¿ya? En el cual se plantea y presento en el capítulo de intervención de la dilución y motricidad facial en el paciente no colaborador, un modelo bajo un enfoque fonoaudiológico preventivo temprano, ¿ya? Particularmente diseñado para personas que cursan con una condición en la cual no pueden colaborar, ya sean por niveles de sedación, por niveles cognitivos, interferencias desde el punto de vista conductual, interferencias motoras muchas veces, pero que también, ¿cierto?, tiene la flexibilidad de poder ser aplicado en personas que ya vuelven a ser poco a poco más colaboradoras a medida que la evolución, ¿cierto?, y los niveles de sedación, por ejemplo, que son utilizados en la unidad de cuidado intensivo, van a la baja. Este modelo, o este enfoque, mejor dicho, incluye a su vez tres tipos de abordaje, ¿ya? Incluye un abordaje rehabilitador temprano, un abordaje que está centrado en manejar las secuelas de la condición clínica, más bien la etiología, ¿cierto? O las diversas etiologías con las cuales cursa una persona que se encuentra en unidad de cuidado intensivo y que derivó claramente en su ingreso y el uso de algunos dispositivos invasivos, por ejemplo. Este tipo de abordaje es más bien clásico, ¿cierto? En el cual el fonoaudiólogo y el resto del equipo de rehabilitación también, ¿cierto? Está atento, ¿cierto?, a poder ahora dar una posible solución, una posible respuesta, un manejo compensatorio o bien rehabilitador o reactivador de aquellas secuelas que son adquiridas a propósito de la etiología o la condición de base que deriva finalmente, como les mencionaba, que la persona ingrese en un paciente crítico. Lo nuevo, ¿cierto?, que se conceptualiza en este modelo que propuse hace un buen tiempo ya, es el abordaje de mantención, ¿cierto?, y el abordaje de minimización. El abordaje de mantención busca establecer, ¿cierto?, algunas actividades, algunos recursos que podemos utilizar para poder evitar, ¿cierto?, una de las grandes complicaciones que tenemos en mi paciente crítico, que es la atrofia, ¿cierto?, y la pérdida de funciones por desuso, ¿ya? Em, para ello, ¿cierto?, buscamos establecer y utilizar algunas técnicas que nos permitan, valga la redundancia, mantener ciertas habilidades y funciones, incluso en aquellos usuarios que no son colaboradores, donde claramente este baja un nivel de colaboración, alta sedación y baja responsabilidad, va derivando en una baja en la capacidad funcional de habilidades que, al estar acostumbradas a funcionar muy frecuentemente durante el día, tienden a ser mermadas, ¿cierto?, en su capacidad de manera muy rápida. Luego el abordaje de minimización busca principalmente disminuir, ¿cierto?, los efectos y las secuelas deleterias que son derivadas de los procedimientos invasivos, disminuir los efectos que pueda tener, por ejemplo, el tubo traqueal, disminuyendo al máximo posible, de acuerdo a las condiciones de cada sujeto, los daños, por ejemplo, las lesiones que pueda generar el tubo traqueal, ¿cierto?, su posicionamiento, etcétera. En específico, ¿cierto? Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que hacer relación, mejor dicho, con estos dos últimos tipos de abordaje, que son los más novedosos, los otros claramente son más bien conocidos, lo que hemos llevado haciendo durante muchos años,
y que claramente también tiene que ver con, en el caso del abordaje rehabilitador temprano, más bien a propósito de las condiciones de base, mientras que el abordaje de mantención de minimización tiene un foco principalmente puesto en las ocurrencias que están supeditadas a solamente ser, per se, ¿cierto?, un usuario de unidad de paciente crítico o unidad de cuidados intensivos. Esto se puede aplicar a otro tipo de abordaje, claramente también, ¿cierto? Pero es lo que nos convoca en esta presentación y es lo que vamos a seguir conversando. Dicho esto, vamos a iniciar con la intervención para la mantención de funciones en el paciente crítico y vamos a dar curso a esta sección de la presentación recordando cuáles son los principios bases, ¿cierto?, que no debemos olvidar en este tipo de intervención y en cualquier tipo de otra intervención que tiene que ver principalmente con los principios de neuroplasticidad y los principios de aprendizaje motor, ¿ah? Al respecto, ¿cierto? Estos principios son muy importantes que los tengamos siempre en mente, a veces se olvidan, ¿cierto? Porque son para algunos muy obvios, pero por obvios muchas veces se pueden callar, ¿cierto? Y podemos omitirlos, ¿ya? Y la verdad es que es muy importante tenerlos siempre en consideración. Al respecto, el primer principio es usarlo o perderlo. Si nosotros no usamos de manera sistemática nuestras estructuras, nuestras funciones, finalmente estas se van a perder y hablando claramente de lo que es la atrofia, ¿cierto? O la disfuncionalidad, ¿cierto? O disfunción de aquellas habilidades que teníamos y que estaban antes de la ingreso, ¿cierto?, en el cuidado intensivo, estos pueden verse afectados o mermados en su funcionalidad por el desuso. Úsalo y mejóralo, ¿cierto? La repetición importa. Esto es uno de los focos más importantes de este modelo que planteo, ¿cierto? Que tiene relación con el sacar un poco este foco de realizar sesiones muy largas y menos frecuentes durante el día. Este modelo requiere, ¿cierto?, la realización de mayor cantidad de sesiones durante el día, con mayor frecuencia, ¿cierto? Y muy probablemente con sesiones más cortas, ¿ya? Porque estamos hablando de usuarios que muchas veces van a estar con una gran fragilidad, ¿cierto?, desde el punto de vista sistémico y clínico en general. eh, Va a tener que recibir también esta persona otro tipo de procedimientos que permitan muchas veces su sobrevida. Y la fragilidad, ¿cierto?, desde el punto de vista general, hemodinámico, etcétera, también es una variable importante a considerar. De hecho, incluso cuando las personas poco a poco empiezan a despertar y tienden a ser un poco más colaboradoras, la fatiga, la respuesta inicial a la baja de la sedación, etcétera, también nos van a llevar a realizar sesiones un poco más cortas. Lo importante, ¿cierto?, es que estas sesiones se distribuyan durante el día de manera mucho eh, eh, más concisa, ¿cierto?, más pequeñas estas sesiones, llevando a tener una repetición, ¿cierto?, una secuencia de acciones que tengan, ojalá, diferentes hitos o diferentes momentos durante el día. La especificidad, relevancia y transferencia también es un principio muy importante de considerar. Debemos realizar acciones que finalmente se vean reflejadas de una u otra manera en, en la dilución, ¿cierto?, la alimentación y o bien también en aspectos de comunicación, que no es el foco que tenemos en este momento en la presentación, pero que también tiene una aplicabilidad importante desde este modelo, desde el punto de vista de recursos para facilitar la articulación, la resonancia, aspectos de habla, etcétera, ¿no? Eh, por tanto, debemos acercarnos a que las acciones que realicemos tengan una buena transferencia o pueden ser fácilmente transferidos, ¿cierto?, a aspectos de glutorios en este caso. La intensidad importa, ¿cierto? Si bien son sesiones cortas, son bastante intensivas, resguardando claramente las condiciones y características clínicas de este tipo de población. El tiempo también importa. Y esto tiene que ver con el criterio de oportunidad. Mientras antes, mejor, porque queremos prevenir. No podemos esperar demasiado tiempo desde el ingreso a la unidad de cuidado intensivo porque ya vamos a estar eh, 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 afectados, ¿cierto?, por este proceso de atrofia o este proceso que inicia muy rápidamente en usuarios que están sedados, ¿cierto?, y que dejan de utilizar de manera frecuente, ¿cierto?, funciones como la deglución,
que están preparadas, ¿cierto? Y que requieren de una frecuencia de uso tan alta, incluso como 500, 600 veces al día, ¿no? Considerar siempre la edad como factores importantes de cómo se van a modificar nuestras estructuras, nuestra fisiología de luturia. También se modifica a propósito de la evolución que tenemos durante nuestro ciclo vital, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? Una dilución de alguien de 20 años a alguien de 85 años, donde cursan, ¿cierto? También cambios que son propios, ¿cierto? Como la presbifagia o en algunos casos también otro tipo de condiciones como la disfagia sarcopédica. Y también un factor que es muy, muy relevante en los usuarios o pacientes que están en unidad de cuidado intensivo es la eliminación de las interferencias, ¿ya? Interferencias que son propias, ¿cierto? Muchas veces de procedimientos invasivos que no podemos retirar del todo, pero que ojalá podamos minimizar, ¿cierto? Sus efectos sobre la deglución. Ya recordado, ¿cierto? Estos principios que nos van a marcar tanto la intervención para mantención de funciones como también la minimización de los efectos propios de los procedimientos invasivos, vamos a ir poco a poco, ¿cierto?, desmenuzando cada uno de estos abordajes. Primero el de mantención de funciones, particularmente en personas con intubación orotraqueal. Luego vamos a ver algunas especificaciones para personas con traqueostomía, que también son parte de la población que está en unidad de cuidados intensivos. Uno de los principales objetivos, ¿cierto?, es evitar la atrofia y la pérdida de funcionalidad por desuso, ya lo hemos conversado, ¿cierto? Esto parece bastante descrito en el capítulo que mencionaba respecto al libro, ¿cierto?, Rehabilitación en unidad de paciente crítico, y la idea es conversar sobre eso el día de hoy en esta presentación, dando más bien el marco general, ¿cierto?, de lo que aparece en ese capítulo y en el que también prontamente saldrá a la luz, ¿cierto? Que es un capítulo que si bien está enfocado a personas con COVID-19 y escribimos junto a Belén Briceño, eh, está, como les comentaba, enfocado a personas con COVID-19 que cursan con traqueostomía y sonda nasogástrica. La verdad es que las únicas diferencias que vamos a encontrar con otros pacientes de cuidados intensivos son los cuidados que debemos tener con el evitar toda la propagación del virus, pero finalmente lo que aparece ahí también da cuenta de un manejo que es más bien transversal, ¿cierto?, a este tipo de población que está con instrumentalización de vía aérea. En ambos, ¿cierto?, aparecen como contenidos importantes a trabajar, ¿cierto?, a abordar y tener en consideración. No son los únicos, pero son los que vamos a poner foco el día de hoy. El contenido como de motricidad orofacial, ¿ya? Va a ser uno de los contenidos que nos va a permitir cumplir con el objetivo de evitar la atrofia y la pérdida de funcionalidad. Y respecto a la motricidad orofacial, aparecen subcontenidos, ¿ya?, que debemos tener mucho ojo y que nos van a permitir, ¿cierto?, mantener estas funciones. Uno es la perfunción tisular, ¿cierto? El otro es la mantención o la recuperación o la adecuación del tono muscular. Y por último, el rango de movimientos que debemos mantener a toda costa, idealmente. Para ello, ¿cierto?, vamos a tener diferentes tipos de estrategias, ¿ya? Algunos de ellos son el estiramiento muscular, ¿ya?, que nos va a permitir mantener por un lado, ¿cierto?, el rango de movimiento junto a ejercicios de rango de movimiento pasivos, en el cual el usuario claramente de manera inicial, ¿cierto?, no va a poder colaborar, por tanto nosotros vamos a realizar los movimientos. Esos movimientos deben ser tanto extra como intraorales, ¿ya?, teniendo el resguardo, ¿cierto?, de cómo debemos desplazar o movilizar los dispositivos invasivos, sobre todo, por ejemplo, el tubo traqueal, evitando, por ejemplo, ejercer algún tipo de efecto palanca al mover el tubo traqueal, con mucho cuidado claramente, y no dañar, por ejemplo, más las cuerdas vocales o la base de la lengua, que son zonas donde tiende a pivotear, ¿cierto?, el tubo traqueal. El estiramiento muscular también nos ayuda, ¿cierto?, a poder manejar lo que es el tono, mantener el tono, o bien, ¿cierto?, en aquellos usuarios que tienen un tono aumentado, disminuirlo, o en sujetos con tono muy disminuido, tratar de aumentarlo, modificando claramente el tipo de estiramiento. Y también ocurre lo mismo con los masajes, ¿ya?, que los masajes sobre todo probablemente sean más efectivos incluso para disminuir el tono, ¿cierto?, o también aumentar este. Los masajes también, ¿cierto? Y de manera, a lo mejor una manera un poquito más
solapada, ¿cierto? Los estiramientos musculares también nos ayudan a favorecer una mayor perfusión tisular, una mayor perfusión, ¿cierto?, de los tejidos musculares y dérmicos también, que permiten favorecer el trofismo, ¿cierto?, y mantener las estructuras musculares lo mejor posible, evitando o disminuyendo, mejor dicho, los efectos de desuso. Dicho esto, en el capítulo que aparece en el libro Rehabilitación Unidad de Paciente Crítico, eh, menciono un esquema clásico, estándar, por así decirlo, de una sesión, que son realmente no tan largas, ¿cierto? 20 minutos aproximadamente puede ser suficiente para realizar todo esto. Lo importante ya conversamos que tiene que ser, ojalá, varias veces en el día, 3 veces en el día, ojalá, ¿cierto? Este esquema de sesión básico, que claramente este puede ser modificado de acuerdo a los requerimientos del usuario y probablemente a lo mejor incluso adicionando otras acciones. Claramente siempre partimos respetando, ¿cierto?, aspectos éticos en el tratamiento y la intervención que hacemos a nuestros usuarios de unidad de cuidados intensivos. El saludo y el rapport siempre va a ser básico, entregando un entorno amigable y ético, ¿cierto?, como les comentaba, durante la intervención fonoaudiológica, independiente siempre del nivel de conciencia de la persona, ¿ya? Y es recomendable iniciar con un masaje facial que nos permite además ir evaluando día a día cómo va mejorando o a lo mejor afectándose más, ¿cierto?, el tono muscular, que nos permite tomar decisiones respecto a qué tipo de masaje vamos a utilizar, ¿cierto? Em, o qué foco vamos a colocar en nuestra intervención. El masaje facial, como ya les adelantaba, ¿cierto?, busca incrementar principalmente la irrigación sanguínea, ¿ya? En los tejidos musculares a trabajar, ¿ya? También dérmicos, claramente, frente, mejilla, zona peridural, labios, mentón, región suprayoidea, por ejemplo, y que nos permiten tener mayor perfusión, ¿cierto? Y con ello poder trabajar de mejor manera, ¿cierto? Los estiramientos, por ejemplo, o los ejercicios de rango de movimiento, en este caso, pasivo. En los casos que sea necesario, ya les había adelantado, podemos utilizar estos masajes como un método para disminuir el tono en caso de que su exacerbación impida la realización de los siguientes procedimientos, y también podemos utilizarlos para poder más que favorecer el tono, para ser un poco más preciso, ¿cierto? O aumentar el tono, tratar de mantener este tono en una eutonía, ¿cierto?, lo mejor posible. Hay técnicas como el FLH y el Petrisach, ¿cierto?, que son bastante útiles y que podemos utilizar, pero ahí tenemos que tener ciertos consensos en algunos, ¿cierto?, en los cuales, por ejemplo, tengamos que frotar la piel si no tenemos algún tipo de interferencia o eh, contraindicación, por ejemplo, en usuarios que están en cuidados intensivos a propósito de una quemadura de cabeza y cuello, donde tenemos que tener otro tipo de recomendaciones o otro tipo de mecanismo para poder cumplir con estos objetivos. Pero en el general, ¿cierto?, de personas que ingresan a un cuidado intensivo sin alteraciones traumáticas como quemaduras o lesiones maxilofaciales, probablemente, ¿cierto?, es una tónica que podemos utilizar en todos ellos. Luego tenemos el estiramiento facial, ¿cierto?, que busca mantener e incrementar la elasticidad de las fibras musculares a nivel facial, ¿cierto? En este caso, eh, y que de una u otra manera también nos permite favorecer lo que es el rango de movimiento y aumentar también sobreagregar, ¿cierto?, la estimulación sobre la perfusión tisular. Luego comenzamos con ejercicios de rango de movimiento facial, esto inicialmente todo extra oral, ¿cierto?, con movimientos pasivos, ¿ya?, en lo cual nosotros realizamos los movimientos para poder favorecer, ¿cierto?, el rango de movimiento, ¿ya?, idealmente asociado a habilidades dependientes de la motricidad orofacial, ¿cierto?, que nos permitan, por ejemplo, que el sujeto posteriormente pueda abrir la boca para recibir los alimentos, una adecuada prevención y probablemente también sea mucho más adecuado también para pensar en aspectos articulatorios a futuro, no solamente abordando lo que es la dilución, sino también la comunicación y el habla. Luego trabajamos todo lo que es intraoral y repetimos un esquema muy similar
Masajes intraorales, ya les había adelantado que tenemos que trabajar todas las estructuras, incrementamos la región sanguínea de los tejidos a trabajar, lengua, piso de la boca, y si es posible ver el paladar. Esto va a estar muy dependiendo de las condiciones que se encuentre el sujeto, ¿cierto? Y se requirió disminuir también el tono muscular. Probablemente es mucho más difícil poder fomentar el aumento del tono a nivel intraoral, pero podemos sí trabajarlo de manera de que si está muy exacerbado, tenemos condiciones un poco espásticas, ¿cierto? Podemos ayudar a disminuir estos efectos a propósito eh, del uso de masajes, sobre todo en aquellos usuarios que ya inician, ¿cierto? Su baja de la sedación, tienen periodos de mayor alerta, ¿cierto? Un RAS -1 probablemente, en el cual podemos empezar a encontrar algún tipo de manifestación de este tipo. Rango de movimiento intraoral también, ¿cierto? Pero en este caso a nivel intraoral, ¿cierto? Como les ya dice el título, manteniendo el rango de movimiento de estructuras intraorales, ¿cierto? Teniendo el resguardo de movilizar lo menos posible, ¿cierto? Los dispositivos invasivos como el tubo traqueal. Existen técnicas para evitar también que estos puedan generar más daño durante la movilización, pero eso requiere una evaluación caso a caso, ¿ya? Y finalmente, claramente, una sesión lleva, ¿cierto?, el cierre y despedida, en la cual debemos seguir respetando en todo momento lo que son los aspectos éticos, independiente, como les comentaba, del nivel de conciencia del usuario. Un segundo y tercer objetivo, ¿cierto?, en el caso del abordaje de mantención de funciones en personas con tubo traqueal, es conservar dentro de lo posible la funcionalidad de movimientos que ocurren durante la dilución. Nosotros estamos trabajando previamente con todo lo que hemos hecho hasta ahora, aspectos que podrían ser considerados como precursores, como la base fisiológica y neuromuscular, que nos permitiría posteriormente mantener la dilución también, pero no estamos trabajando directamente en la dilución, estamos trabajando en lo que está a la base, ¿ya? Por tanto, este objetivo gana mucha relevancia junto con el conservar y mantener dentro de lo posible la función de los factores de la vía aérea. Recordar que la dilución es un protector de la vía aérea, pero existen otros, ¿ya? Como por ejemplo el carraspeo, el aislamiento que uno puede realizar de la secreción de los contenidos que tienen en el faringio y claramente en usuarios con otro tipo de instrumentalización no con tubo traqueal, por ejemplo la tos. ¿Ya? Y para eso, en sujetos que ya están siendo inicialmente colaboradores, que ya tienen cierto grado de alerta, un RAS -2, -1, sobre todo, ¿cierto? Pero que aún tienen la capacidad motriz, por ejemplo, para poder colaborar más activamente. Sí debemos enfocarnos también a trabajar aspectos sensoriales y perceptivos, ¿verdad? Eh, Trabajar, por ejemplo, la percepción de secreciones, dónde están, ¿cierto? Y posteriormente el control de secreciones cuando la capacidad motriz también así lo permita, ¿ya? Por tanto, el sujeto tiene que ser capaz, ¿cierto?, de sentir, ¿cierto?, las secreciones y después percibirlas e incluso poder ubicarlas en qué zona están y para ello poder después dar una respuesta motora que permita su control de manera adecuada. Recordar que esto ya estamos escapando, ¿cierto?, de un usuario no colaborador que está sedado, ¿cierto?, o que está recién despertándose, un paciente que está inicialmente volviéndose más colaborador, pero que aún necesita algunas interferencias para que sea considerado como un usuario completamente colaborador. En este caso, ¿cierto?, es recomendable iniciar toda intervención con una valoración primero de la respuesta de gluturia refleja, ¿ya? Si bien el tubo traqueal genera complicaciones o interferencias, mejor dicho, para poder deglutir en la persona que se encuentra en esta condición, existe, ¿cierto?, muy probablemente algunas degluciones espontáneas que pueden aparecer durante el día. Tenemos que estar atentos a esto, cuándo ocurre, cómo ocurre, ¿cierto? Eh, y poder ir haciendo un seguimiento si estas aumentan o disminuyen durante las seguidas de atenciones que nosotros podamos entregar. Por tanto, siempre tener una línea de base que tiene que ver con cómo esta deglución que es espontánea, ¿cierto?, aparece o no, cuán frecuentemente aparece y en qué condiciones ocurre, porque muchas veces podemos estar realizando modificaciones, adaptaciones para poder facilitar que esto no genere mayor daño, ¿ya? Uno de los procedimientos, existen varios más, pero uno de los procedimientos más adecuados para trabajar tanto la propiocepción como después el control de secreciones, que el sujeto, por ejemplo, pueda botar las secreciones que tienen boca en exceso, ¿cierto? O deglutirlas, movilizarlas de un lado a lado, etcétera. Un buen, ¿cierto?, mecanismo para hacerlo es el aumento de entrada sensorial, ¿ya?
Esto puede ser utilizado a través del enfriamiento de las secreciones salivales, que es algo muy simple, en el cual podemos nosotros utilizar algún tipo de hielo envuelto en gasa, ¿cierto? U otros dispositivos más sofisticados, como ver más adelante, que permiten enfriar las secreciones salivales, aumentando, ¿cierto? La carga sensorial y facilitando que el sujeto la pueda percibir y poder movilizar o poder localizar incluso en etapas más iniciales. ¿Ya? Y pueda valorar, por ejemplo, cuando ya nos pueden entregar algún tipo de respuesta, si es mucho o poco, ¿cierto? Lo que tiene en boca y poder empezar a trabajar la percepción y la conciencia sobre el manejo de secreciones, ¿no? Que son la base, mejor dicho, para el manejo de secreciones. También en sujetos que están un poco más avanzados, ¿cierto? Que ya están un poco más alerta, a pesar de estas oscilaciones que podemos tener en un proceso que es parcialmente colaborador, eh, podemos utilizar dosis pequeñas, ¿cierto? De lubricantes orales, muchos de ellos fabricaban base a ácido málico y a xilitol, ¿cierto? Idealmente fríos, que además favorecen, por ejemplo, una mayor producción salival, sobre todo en sujetos que tienen baja producción de secreciones, ¿cierto? O bien, ¿cierto? Además de aumentar la entrada sensorial por el uso de una temperatura más bien baja o fría, nos permite entregar un sabor adicional, ¿cierto? Que permite que el sujeto pueda tener mayor entrada, ¿cierto? De información. Ahora, es súper importante que este tipo de recursos estamos aumentando, ¿cierto? La información que recibe el sujeto para poder manejar las secreciones. Por tanto, posteriormente, cuando queramos hablar de un retiro, una extubación, debemos también ir disminuyendo el uso de esto, ¿no? A sabiendas de que el sujeto cuando sea extubado, ¿cierto? La idea es que pueda manejar sus secreciones, su saliva, ¿cierto? Eh, sin tener que utilizar ciertos estos mecanismos que aumenten, ¿ya? La carga sensorial que la saliva puede entregar. La saliva es uno de los elementos que lamentablemente es más complejo de manejar porque tiene una muy baja carga sensitiva, o sea, tiene una temperatura corporal, son cantidades pocas, escasas, ¿cierto? En cuanto a volumen, por tanto, si bien podemos utilizarlo de manera inicial como una buena respuesta, una buena solución, mejor dicho, para optimizar el manejo de secreciones, posiblemente tenemos que ir bajando, ¿cierto? El uso de estas estrategias para poder igualar, ¿cierto? El manejo que se requiere solamente, ¿cierto? Con la saliva sin ningún otro tipo de estímulo adicional. Respecto a la dilución, ¿cierto? Que pudiese ocurrir, ¿cierto? Y que ojalá deseamos que ocurra, ¿ya? Durante la sesión de tratamiento, algunas veces se me han preguntado cuántas veces tiene que hacerlo. La verdad es que no tienen que ser muchas diluciones. Si la persona logra en esos 20 minutos diluir una, dos, tres veces, probablemente sea suficiente. Lo importante, ¿cierto? Es la calidad, ¿ya? Nosotros sabemos que muy probablemente el tragar tantas veces puede llegar a generar a lo mejor mayores complicaciones, probablemente no, pero puede llegar a generar algún tipo de lesión adicional o sobreagregada, ¿ya? Si estas fuesen demasiado frecuentes, ¿ya? Lo importante es que es la calidad, cómo está la percepción y movilización de secreciones, lo hace en el momento adecuado, es capaz de despejar, ¿cierto?, sus secreciones que están en el faringio. Eh, Ahí, por ejemplo, en etapas un poco más avanzadas, ¿cierto?, podemos colocar un poco de aire, ¿cierto?, a través del puerto subglótico en el tubo traqueal, si es que lo cuenta con él, y favorecer, por ejemplo, la auscultación cervical, si hay o no residuos en faringe o no, ¿cierto? Podemos funcionar más adelante con pequeñas fugas también, ¿cierto? Que nos permitirían escuchar, ¿cierto? Cómo está el manejo de secreciones, ¿no? La latencia y la activación de la respuesta motora faríngea también es un indicador importante que debemos considerar, ¿cierto? Entre la propulsión y finalmente la expulsión, ¿cierto? Y laringe, cuánto tiempo pasa, el rango de expulsión, ¿cierto? Es muy mínimo o está dentro del rango esperable, ¿cierto? Y el nivel de musculatura suprayúdica que se contrae durante esta dilución, ¿ya? Son parámetros que tenemos que tomar, ¿cierto? Y para eso necesitamos una referencia y por eso es muy importante, que, como les comentaba, evaluar la dilución espontánea o en un sujeto ya que está un poco más colaborador, la dilución voluntaria, ¿cierto? Y ver cómo la intervención que nosotros vamos haciendo va teniendo sus efectos. Respecto al abordaje de mantención de funciones, pero en este caso en personas con traqueostomía, que también tenemos en la unidad de cuidados intensivos, aquí coloco una especie de resumen, ¿cierto?, de lo que se describe, o un extracto, mejor dicho, de lo que se describe en el capítulo que construimos junto a Belén Briceño, ¿cierto?, para el libro de motricidad orofacial en contexto de COVID-19 y post-COVID-19, ¿no?
El propósito, ¿cierto?, del abordaje y mantención de funciones es disminuir los efectos claramente del desuso, propiciando que la estructura que soportan las funciones orofaciales y faringolaríngeas mantenga los mejores parámetros de funcionalidad posibles, ¿vale? Es decir, incluye claramente, como también lo vimos en las personas con tubo orotraqueal, la deglución, la articulación, el habla, ¿cierto?, la comunicación, etcétera, incluso la mímica facial. Y aparecen, ¿cierto?, estrategias muy similares como estiramientos musculares, ¿cierto?, masajes, ejercicios orientados a mantener y incrementar el rango de movimiento, estimulación también de la sensibilidad y propiocepción intraoral y frecuencia de activación de respuesta motora faríngea. Y además sí se agrega, donde aquí podemos hacerlo de manera mucho más controlada y mucho más reiterada, ¿cierto? La mantención de los umbrales de reacción de los mecanismos de protección de vía aérea en pacientes colaboradores principalmente o inicialmente colaboradores. En aquellos usuarios que están recién iniciando, ¿cierto?, su despertar o que ya tienen un nivel de sedaciones no tan alto y están en un RAS -1, por ejemplo, podríamos iniciar con inyecciones, ¿cierto?, de flujo de aire por el ducto o puerto de aspiración subglótica, muy suave, ¿cierto?, para poder ir estimulando. Hay que recordar que la sensibilidad a nivel faríngeo, ¿cierto?, y laríngeo depende mucho del flujo de aire que este pase constantemente. Dicho esto, el uso de este flujo, ¿cierto? Muy suavemente, no queremos conseguir todavía presiones subglóticas probablemente, lo que permitiría es mantener la estimulación, ¿cierto? Y favorecer que la persona tenga una entrada de información que vaya favoreciendo la mantención, ¿cierto?, de la sensibilidad en la zona, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto?, este flujo también puede permitir, ¿cierto?, que la persona pueda tener mayor percepción de las secreciones que tiene en la zona y posteriormente podemos ir trabajando otro tipo de mecanismos protectores. La sensibilidad es un factor importante en los mecanismos protectores de la vía aérea. Otros podrían ser el carraspeo, ¿cierto?, la deglución o la tos, incluso en personas que, en este caso, como les comentaba, cursan con traqueostomía. Acá, gracias a la gentileza de la fonoaudióloga Natalia Salazar, ¿cierto?, del Hospital del Trabajador también, aquí estamos utilizando un Icefinger, ¿cierto?, que es un dispositivo que su ciencia tampoco es tan grande, ¿cierto?, lo que permite finalmente es enfriar las secreciones salivales de una manera segura, ¿ya? Es una especie de lápiz, ¿cierto?, que tiene un gel en su interior que se puede colocar en un freezer, ¿cierto?, en un refrigerador, y que permite posteriormente estimular y enfriar las secreciones salivales. Acá lo se está utilizando en una usuaria con tubo, perdón, con traqueostomía, ¿cierto? Y permite claramente poder estimular tanto la propiocepción, ¿cierto?, como también, ¿cierto?, favorecer a través del aumento de la entrada sensorial los tiempos de activación de la respuesta motora orofaringea para mantener claramente la deglución nutritiva, que es nuestro primer foco, ¿cierto?, y que es el requisito que nosotros buscamos para poder generar tanto una extubación, ya sabemos, lo hemos dicho al principio de la presentación, pero también en sujetos que cursan con traqueostomía y que idealmente inician con un proceso de canulación, es que al menos manejen sus secreciones como corresponde, ¿cierto? A continuación vamos a revisar algunos aspectos centrales de la minimización, o el abordaje, mejor dicho, minimización de secuelas en el paciente crítico. En el caso de los usuarios con tubo orotraqueal o intubación orotraqueal, debemos tratar de minimizar, ¿cierto?, los efectos que tiene la instrumentalización, y vamos a tener diferentes focos. Uno de ellos es el cuidado oral, que también, ojo, puede ser considerado como un contenido de mantención. Si es que la persona tiene un muy buen cuidado oral, tenemos que mantenerlo claramente. Pero acá yo lo voy a presentar como una de minimización a propósito de los efectos que tiene el que una persona no puede hacerse a sí misma, ¿cierto?, los cuidados orales, la higiene, ¿cierto?, por ejemplo, que se ha demostrado, ¿cierto?, que la dependencia de un otro, de un tercero para hacer ese tipo de cuidados puede llevar a un decremento importante. La comunicación no verbal, ¿cierto?, o facilitada también es importante, de minimizar las secuelas a propósito de la interferencia de la comunicación. El posicionamiento cefálico, ¿cierto?, corporal e intraoral también, ¿cierto?, es una forma de poder minimizar los efectos a este nivel. ¿Existen otros? Sí, hay varios más, pero vamos a centrarnos en estos el día de hoy por temas también de tiempo.
En cuanto al posicionamiento, es súper importante como objetivo considerar el disminuir los efectos que son propios de la intervención de la unidad de cuidado intensivo o la unidad paciente crítico a propósito de los dispositivos que se requieren. ¿Ya? Por un lado, el posicionamiento corporal, ¿ya? Por un lado, favoreciendo, ¿cierto?, la disminución de los riesgos asociados al reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Por ejemplo, que también es una de las variables muy importantes de considerar como de alteración dilutoria, que fue descrito, por ejemplo, por MASH, ¿cierto? Como mecanismo de alteración dilutoria en pacientes que están en cuidado intensivo. Mantener al menos una posición semi-Fowler, ¿cierto? De 30 grados, siempre haciendo la medición de la angulación a nivel de la cadera, ¿ya? Eh, y favoreciendo también, ¿cierto?, un posicionamiento cervical y cefálico que evite la hiperextensión o la flexión en exceso, ¿ya? Porque eso finalmente va a generar una curvatura, ¿cierto?, en el posicionamiento del tubo urotraqueal, generando mayor daño a nivel de cuerdas vocales. Por tanto, el posicionamiento es muy importante también, ¿ya? Evitando además, ¿cierto?, las excesivas lateralizaciones, ¿cierto?, que sean más bien rotaciones, ¿cierto?, y no inclinaciones, en el cual el tubo también va a estar generando lesiones en zonas más bien faríngeas, ¿ya? Del mismo modo, ¿cierto? Una flexión, ¿cierto? O una hiperextensión puede llevar daños no solamente a nivel laríngeo, sino también puede empezar a dañar o a afectar estructuras como la base de la lengua, por ejemplo, ¿ya? O incluso en algunos casos cuando este tubo, ¿cierto?, se ha desplazado, ¿cierto?, y no está bien posicionado, a afectar piezas dentarias, ¿ya? Eh, Al mismo tiempo, tomando este tipo de efectos, que el último que acabo de mencionar, a nivel de piezas dentarias, también ver cómo está el posicionamiento a nivel intraoral, ¿cierto? Que no esté, por ejemplo, comprimiendo entre el tubo y los dientes, ¿cierto? La lengua, que eso puede generar un daño sobre estructuras muy importantes para la dilución. Eh, o cosas tan simples, por ejemplo, asimismo como nosotros o el equipo, ¿cierto?, sobre todo de enfermería, busca evitar la generación de lesiones de presión, evitando zonas de contacto permanente. Nosotros debemos buscar evitar zonas de lesión a propósito de un contacto permanente del tubo en la misma zona. Por esto debemos hacer pequeños desplazamientos para evitar que la misma zona de la lengua, ¿cierto?, o las mismas piezas dentarias estén recibiendo el peso del dispositivo. Eso es súper importante, estar haciendo el control del chequeo y también informar al resto del equipo de que nos apoye, ¿cierto?, en este tipo de cambio, sobre todo cuando tenemos pocos recursos fonoaudiológicos en un centro de salud en particular. La idea es evitar este tipo de condiciones. Aquí tenemos una lengua, un usuario que, producto del posicionamiento, en este caso estaba en prono, estaba muy edematizado, ¿cierto? Y teníamos lesiones producto de la mordida, ¿cierto?, de la lengua entre las piezas dentarias y el tubo, ¿ya? Este usuario llegó en estas condiciones a nuestro centro de salud y lo primero que hicimos fue colocar en este caso un bite block, ¿ya?, que es esta estructura. Vamos a colocar el puntero, dame un segundito, acá está, ¿cierto? Que es esto que está acá, ¿cierto? Que es una especie de cuña finalmente, un material relativamente blando, ¿ya? Pero firme al mismo tiempo, que permite bloquear la mordida, ¿cierto? Y dejar y liberar en cierta medida también la lengua, ¿ya? Evitando y permitiendo utilizar otro tipo de técnicas que utilizamos los fonoaudiólogos para poder favorecer la regeneración de los tejidos de una manera mucho más rápida, ¿ya? Evitando más las infecciones, ¿ya? Pero claramente en este caso lo que sí me quiero enfocar, ¿cierto?, es minimizar estos efectos que pueden ocurrir a propósito de la intubación. Otro de los objetivos que tiene este enfoque de minimización de secuelas, ¿cierto?, en usuarios con tubo traqueal, tiene que ver con los cuidados preventivos y claramente disminuyendo nuevamente los efectos propios de la intervención. Y estos cuidados preventivos tienen diferentes tipos de clasificación, ¿cierto? O áreas en las cuales vamos a nosotros intervenir, eh, particularmente como líderes de equipo, ¿cierto? O también en algunos casos trabajo colaborativo con otros estamentos. En este contexto, ¿cierto? Los cuidados preventivos tienen diferentes tipos de áreas, ¿cierto? Como les comentaba, donde vamos a intervenir. Algunos probablemente suenen conocidos, pero no son lo mismo, ¿ya? Como por ejemplo los cuidados relacionados en el posicionamiento del tubo, ¿ya?
Aquí no estamos hablando de lo que vimos previamente como el posicionamiento dentro de la boca, ¿cierto? O el posicionamiento del cuerpo del paciente o a nivel cefálico, sino tiene que ver con evitar, por ejemplo, desplazamientos anteroposteriores, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos personas que requieren cambio de posición, etcétera, o que ocurría muy frecuentemente en usuarios que requerían de ciclos de pronación, ¿ya? Em, También, ¿cierto? Tenemos los cuidados orales y prevención de infecciones orales como un aspecto transversal, ¿cierto? En todos los usuarios, ya, estableciendo mecanismos para poder medir, por un lado, y por otro lado, realizar también acciones para evitar las infecciones orales a propósito de la generación o acumulación de colonias bacterianas a nivel oral y faríngeo, claramente, que pueden provenir principalmente de caída de secreciones nasales, ¿cierto? Del reflujo o también del biofilm que se puede generar en los dispositivos. Cuidados relacionados al insuflado del CAF, recordar que existen presiones que son recomendadas, ¿cierto? No más allá de 32 centímetros de agua. También recordando que no sean demasiado bajos, ¿cierto? Porque no va a cumplir su efecto o su función, en este caso el balón, ¿cierto? O el CAF. Cuidados relacionados con el sistema de aspiración subglótica también es muy importante. Existen parámetros que debemos resguardar, ¿cierto? Evitando hacer succiones continuas a presiones demasiado altas, ¿cierto? Porque debemos generar incluso granulomas u otro tipo de lesiones producto de la succión, ¿cierto? Y tratar de utilizar más frecuentemente de manera eh, rutinaria, más bien aspiraciones que sean solamente en algunos momentos en particular durante el día, evitando con ello utilizar sistemas de aspiración continua. Si eso llega a ocurrir, ¿cierto? Recordar que nuestra sugerencia es utilizar manómetros pediátricos, ¿cierto? Que nos permitan mantener rangos de no más allá de 20-25 milímetros de mercurio de succión aproximadamente. Y luego tenemos los cuidados relacionados en la técnica de aspiración de secreciones, que también es muy importante, ¿cierto? Como parámetros a utilizar en relación a cómo vamos a ingresar, ¿cierto? Para aspirar tanto a las secreciones orales, ¿cierto? Recordando que existen algunas técnicas para poder llegar de mejor manera hacia los piriformes y retirar las secreciones que pueden acumularse en esa zona. Respecto a los cuidados orales, ¿cierto? Y la prevención de higiene, siempre es recomendable utilizar algún tipo de escala para poder hacer la valoración de, el estado oral, ¿ya? En el Hospital del Trabajador nosotros utilizamos y adaptamos y tradujimos más bien, ¿cierto? La escala BOAS, ¿ya? De Beck Oral Assessment Scale. Eh, a mí me parece una buena escala, estamos haciendo algunas modificaciones y creando una escala más propia, ¿cierto? Actualmente, pero es una escala que en lo particular me parece bastante simple de aplicar. Lo importante es ser sistemático, ¿ya? Nosotros en el Hospital del Trabajador, uno de los roles importantes que tiene Fonoaudiología es evaluar todos los días a los usuarios, ¿cierto? Con esta escala y de acuerdo a eso establecer diferentes tipos de intervención para mantener, ¿cierto? Los cuidados orales y resguardar la higiene oral, ¿ya? Al respecto acá vemos que hay eh, una escala que valora, ¿cierto? Cuatro estructuras que son labios, encías y mucosas, lengua y dientes, además de la calidad de la saliva, ¿cierto? Se entrega un puntaje de acuerdo a la valoración que haga el fonoaudiólogo día a día, ¿cierto? Que va de 1 a 4, un puntaje menor significa una mejor condición, y el puntaje total del BOA, ¿cierto? Nos permite establecer el nivel de disfunción, ¿ya? Por ejemplo, este sujeto tiene una disfunción leve a propósito de algunas alteraciones menores, ¿cierto? A nivel de lengua y dientes, que requiere cierto tipo de cuidado, ¿ya? Estos cuidados tienen que ser conversados claramente porque están a cargo de enfermería y del equipo de técnicos en enfermería también, ¿ya? Que son los que realizan los cuidados. Nosotros podemos hacer algunos también para poder apoyar el equipo claramente. Importante es que nosotros entrenemos cómo se realizan esos cuidados con cepillado, etcétera. Eh, y esto tiene que estar en concordancia con los lineamientos también que tengan a nivel de gestión del cuidado en enfermería, ¿ya? Este es un documento un poco más antiguo, este es del 2021, tenemos actualmente uno un poco más simple desde el punto de vista con colores y con
clasificación de los usuarios según un semáforo, ¿ya? Que facilita un poco más la comprensión, dada la rotación que podemos tener de repente en el equipo de enfermería, ¿ya? Lo importante, ¿cierto?, es que establece una puntuación, que vamos a hacer un seguimiento de cómo el usuario va mejorando o no, ¿ya? Eh, y además, consideramos nosotros que el colocar el cartel, ¿cierto?, en la sala de cada usuario permite no solamente saber a la persona que realiza los cuidados cuál es el que tiene que realizar, ¿cierto?, sino que además permite mirar, ¿cierto?, en la escala BOAS en qué estructuras poner un poco más de atención, ¿cierto? O va a dedicar un poco más de tiempo a los cuidados, ¿no? Este es el cartel y si se da cuenta está puesto junto a los otros carteles que tenemos en cada habitación de la unidad de cuidados intensivos. Acá tenemos, ¿cierto?, otra imagen en la cual se está realizando los cuidados intensivos. Nosotros, por lo general, realizamos uno de los cuidados para poder mantenerlo con un muy buen estándar, ¿cierto?, que se realiza junto con la evaluación, ¿ya? Esto va a depender también claramente de los requerimientos de cada usuario. Por lo general, tratamos de priorizar a aquellos usuarios que tengan una disfunción oral según la escala BEC mucho más alta, ¿ya?, en la cual nosotros tratamos de apoyar constantemente. Y el resto de los cuidados son hechos a través del equipo de enfermería. Para que esto funcione, además de tener sistematicidad, de tener rigurosidad desde el punto de vista de que se hacen mediciones, se hace seguimiento de cada uno de los usuarios, también es importante el realizar las evaluaciones todos los días o en frecuencias menores, de acuerdo a la severidad del usuario. Eso probablemente lo podríamos conversar en otra ocasión, pero también es importante establecer una sistematización de cuáles son los insumos que se van a utilizar, ¿cierto? Esta es la bandeja actualmente estándar, ¿cierto?, de cuidados orales que tenemos para los pacientes en unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Hay algunas modificaciones muchas veces en el colutorio, tratamos de bajar un poco la concentración de clorhexidina, sabiendo de los efectos y las recomendaciones más bien en su contra, ¿cierto? Pero aún no tenemos otro elemento que podemos utilizar eh, que sea un buen elemento para bajar la carga bacteriana, pero por eso estamos bajando las concentraciones y tenemos dos tipos de paquete, por así decirlo, de cuidados orales, aquellos con mayor complejidad, ¿cierto?, que tienen una dosis un poco más alta de concentración de clorexina, en 0,12. Nosotros que ya son también de mantención y que están en mejores condiciones, bajamos a 0,05. También utilizamos en algunos usuarios, ¿cierto?, protectores de la mucosa o que favorecen la regeneración de mucosa intraoral, ¿cierto?, estimuladores de secreciones salivales, ¿ya?, o humectadores, ¿cierto? Humectador de labios también es muy importante, son estructuras esenciales que debemos también resguardar a propósito de la permanencia de una piel artificial, ¿ya? Recordar siempre utilizar agua destilada, no suero fisiológico para los procedimientos. El suero fisiológico tiende a deshidratar mucho más las mucosas y por tanto la idea es aportar un poco de agua. El cepillado es muy importante, ¿ya?, como una estructura esencial, ¿cierto? Utilizar probablemente lo recomendable en usuarios con tubo urotraqueal es cepillos de cabeza más pequeña, ojalá en punta, ¿cierto?, para poder acceder a aquellos espacios donde el mismo tubo no lo permite porque está ocupando espacio, ¿ya? Y una cosa muy importante es la certificación y el entrenamiento de los TENS, ¿ya? En este caso fue realizado por los fonoaudiólogos. Esto fue incluso una imagen hechas durante la pandemia, ¿cierto?, donde teníamos rotación bastante frecuente y iba llegando cada vez más nuevos TENS por el aumento de camas, ¿cierto?, en el cual se hace la capacitación a cada uno de ellos, que incluye, ¿cierto?, un modelado, una formación y una posterior evaluación para que los cuidados orales se realicen de manera apropiada. En el caso de los usuarios con traqueostomía, la verdad es que se mantienen, ¿cierto?, los contenidos que vamos a utilizar para la minimización de sus secuelas, ¿cierto? Probablemente se agreguen algunos, ¿ya? Como la ecualización de presiones, ¿cierto? Y el control también de las presiones, aunque el control de presiones también es importante, ya lo mencionamos a propósito del CAF, ¿cierto? Y de la aspiración de secreciones eh, por ducto subglótico, etcétera, se van a mantener también en traqueostomía, ¿ya? Pero aparece claramente lo que es la dilución no nutritiva y, como también les mencionaba, la ecualización de presiones como factores importantes a considerar para minimizar, ¿cierto?, las secuelas. En el caso del abordaje de minimización de secuelas en personas con traqueostomía, algunas cosas que podemos adicionar, ¿cierto? Bueno,
primero, el objetivo va a ser muy similar al que tenemos en las personas con tubo traqueal, bien a propósito, que es disminuir, ¿cierto?, los efectos directos o alteraciones generadas en aquellos procedimientos invasivos que fueron necesarios para su recuperación, ¿ya? En el caso de la persona que está en cuidado intensivo, y para ello existen algunos tipos de acciones que debemos tener siempre en consideración. Por un lado, muy importante, además de otros, pero puede ser muy importante, es interceder por el cambio de tubo traqueostomía cuando éste no cumpla con necesidades estructurales o funcionales de la persona. Esto es súper relevante en el sentido de que, por ejemplo, usuarios que tienen un lumen muy grande, ¿cierto?, de cánula puede dañar, ¿cierto?, más bien las estructuras, o personas que requieren un ducto de excreción subglótica para ganar funcionalidad también debe ser prescrito y solicitado por el equipo de fonoaudiología. En el caso de utilizar un puerto o ducto de presión subglótica, si es que está disponible, a lo mismo también lo mencionamos eh, en el tubo traqueal, ¿cierto? Recordar que la presión de succión no sea mayor a 100 o 120 milímetros de mercurio para aspiraciones cortas, ¿ya? Menores a 10 segundos y no más de 30 milímetros de mercurio, 20 según algunos autores, entre 20 y 30 milímetros de mercurio de manera continua, tratando de evitar utilizar idealmente este tipo de sistema y utilizar más bien aspiraciones cortas. Recordar siempre que la aspiración del CAF no supera los 30 centímetros de agua, 32 en algunos centros, dependiendo de las directrices de cada institución, ¿cierto? Esto pensado en tubo traqueostomías con CAF de aire. Importante recordar, sí, ¿cierto?, que los cafómetros que nos permiten poder tomar la medición de cuánto está insuflado el CAF tienen ciertos rangos de error. Les recomiendo siempre revisar los instructivos o los manuales que adjuntan a los cafómetros para poder determinar cuál es el rango de error. Algunos establecen más o menos 2 centímetros de agua, otros menos 3, hasta 4. Y también dentro de los mecanismos que vamos a utilizar o acciones para minimizar las secuelas de tubotraqueostomía está ecualizar las presiones, ¿cierto? Restaurando la sensibilidad orofaringea, ya lo hemos conversado. Hay objetivos que pueden incluso sobreponerse entre minimización y mantención de funciones y estimular claramente la tos a través de la estimulación faríngea-laríngea mediante el uso del flujo de aire subglótico. Recordar, ¿cierto? Ya les comentaba lo importante que es el control de las presiones, ¿cierto? Informar y educar a sus equipos. Este es un esquema, un documento que hicimos, ¿cierto?, para el resto del equipo, donde se entregaban informaciones, sobre todo durante la pandemia, que fue muy importante. Si bien no es objetivo de esta presentación, también no olvidar, ¿cierto?, dentro de lo que es la minimización de secuelas y todo lo que tiene que ver con bajar, ¿cierto?, los efectos que tenga la instrumentalización de la vida aérea en la comunicación, ¿ya? Por ello, muy importante utilizar algún tipo de sistema de comunicación alternativo aumentativo, ¿cierto?, potenciar la comunicación no verbal o buscar algún sistema de que facilite, ¿cierto?, finalmente la comunicación, como puede ser este sistema que utilizamos, que es parte de un cuaderno, ¿cierto?, o una serie de tableros que el usuario puede utilizar, en este caso, para entregar información sobre el estado de sus funciones corporales. Respecto a lo que ocurrió en la pandemia, ¿cierto? También es importante establecer que se lograron varias cosas, ¿ah? Uno de ellos es, en el caso de nuestro país, ¿cierto?, la validación del rol preventivo, ¿cierto?, de este abordaje que les mencionaba, a propósito de el soporte que ha entregado, en este caso, la Sociedad de Medicina Intensiva en Chile, ¿cierto?, al uso de este tipo de procedimientos como algo que debe ser estándar, ¿ya? Aquí aparece una de las recomendaciones que se emanó, ¿cierto?, por la sociedad, que la pueden descargar, ¿cierto?, junto a otros documentos y material adicional que pueden encontrar en la misma página web de la sociedad. Pues bien, así hemos terminado esta presentación, ¿cierto?, donde hemos revisado los aspectos generales del abordaje en personas que están en medio de cuidados intensivos, en estado ya que impide, ¿cierto?, su colaboración o una colaboración incipiente, inicial.